Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Y hoy toca hablar de Aerys, nuevo personaje legendario, nuevo luchador que han metido en el juego y viene con su banner. Vamos a hablar de él, vamos a ver cómo son sus habilidades, si es bueno o no, y de si merece la pena o no este campeón. Bueno, más que si merece la pena tirar en el banner o que gastéis vuestras gemas. Así que vamos a salir de dudas y vamos a resolverlo. Aerys, vamos a entrar por aquí y vamos a verlo porque la verdad es que pues está guapísimo. Lo que es la skin del personaje está muy guapa, fijaros, con esa armadura dorada, esa cabeza de, pues bueno, no sé muy bien, de águila, y con la lanza, pues la verdad que el diseño está pues muy chulo, chicos. Vale, ¿qué podemos decir de Aerys? Pues Aerys es luchador, ya sabéis que los luchadores, vigorosos guerreros expertos en combate cuerpo a cuerpo, suelen tener poquito alcance. Luego es un luchador mágico. Ojo que es un luchador diferente a lo que solemos estar acostumbrados dentro del juego. Y lo que es bastante bueno, es efectivo porque tiene perforación, contra armadura ligera, y con el daño mágico contra armadura pesada. O sea que ojo que viene bien tanto para la armadura ligera como para la armadura pesada. Tiene un 20% de daño extra contra esos dos enemigos, o esos dos tipos de enemigos. Así que chicos, muy importante esto porque la verdad que nos va a servir bastante en ese aspecto. Vale, ¿qué más cosas podemos destacar? Pues bueno, tiene ataque en área y ataque ampliado. Y su talento, ojo que el talento es uno de los talentos más tochos o de los mejores que he visto yo en el juego. Fijaros, al desplegarse activa inmediatamente Embestida Poderosa. Lo que hace Embestida Poderosa es infligir daño mágico en área hasta 5 enemigos por delante, incluyendo unidades voladoras. Después activa Embestida Poderosa cada 5 segundos, cada 5 ataques básicos, infligiendo un 200% de daño. Ojo chicos, que es un daño extra, pero es que es mucho daño extra lo que puede llegar a hacer nuestro Aerys. Y esto puede venir bien en diferentes zonas. Sobre todo estoy pensando que en la arena pues puede complementar bastante bien los equipos, porque hace daño a todos y cada 5 segundos está haciendo daño. Bueno, puede ser una opción bastante buena. Vale, vamos a hablar un poquito de sus habilidades. Bueno, ni que decir que es de la facción de los guardianes. Vemos por aquí, me haría falta un personaje en esta facción para poder mejorar. Además mañana hay banner de Ingrid. Podría ser un complemento perfecto si me salen los dos. Y también de los arcanos, que en los arcanos, pues bueno, esta sí que la tenemos un poquito mejor, y creo que también podría complementar bastante bien a esta facción. Vale chicos, vamos a hablar de sus habilidades. Y la habilidad primera, o el ataque básico, su primera habilidad es el ataque básico, que es un ataque mágico. Ya veis que hace a 3 casillas de distancia. Inflige un 100% de daño mágico en área una vez hasta en 5 enemigos a su alcance. Bastante bien, se puede subir el nivel de la habilidad hasta el nivel 5, subiendo un 5% el daño en cada nivel. Vale, después, ¿qué más tenemos por aquí? Ojo a esta ulti que me ha parecido también bastante curiosa. Aumenta el daño del campeón, se llama el Día del Juicio. Aumenta el daño del campeón en un 40% y el alcance de ataque en una casilla. Durante la habilidad definitiva, el ataque básico puede atacar a unidades voladoras. Reduce en 2 el número de ataques básicos necesarios para activar el talento. El talento es el que hemos visto aquí. Ojo que reduce en 2 el número de ataques básicos. Con 3 ataques estaríamos haciendo ese ataque en área. Así que bastante buena. Y ojo también que el área de efecto de la habilidad definitiva se convierte en grillete dorado. ¿Qué es grillete dorado? Pues fijaros, reduce la velocidad de movimiento de los enemigos en el área afectada en un 50%. O sea que le reduce la velocidad, ataca en área. La verdad que es una ulti bastante buena, y que, ojo, podemos aumentar el daño un 10%, la duración del efecto en 5 segundos y, como siempre, el coste de habilidad, pues bueno, bajarlo a menos 100. Después tenemos por aquí esto, que es una pasiva, que es Voluntad Implacable, que durante la habilidad definitiva activa Decreto del Destino, que es el Decreto del Destino, fija como objetivo a un enemigo en cualquier parte del campo de la batalla, infligiendo daño mágico en área una vez al objetivo y hasta en 5 enemigos a su alrededor. O sea que viene bastante bien, pues por ejemplo para GR3
puede venir yo creo que también bastante bien. Si estáis teniendo dificultades en avanzar, sobre todo para la gente nueva que está entrando en el juego, pues os puede venir bastante bien y os puede desbloquear algunas zonas dentro del juego. Yo creo que esta habilidad o esta pasiva está muy bien. Vale, chicos, ¿qué más tenemos por aquí? Pues tenemos otra pasiva que Furia Justiciera, que es que cada vez que se activa Embestida Poderosa, aumenta el ataque del campeón en un 6% durante 10 segundos, y cada vez que se activa Decreto del Destino, aumenta el ataque del campeón en un 6% durante 10 segundos. Estos efectos de aumento de ataque pueden acumularse, o sea, ojo que podemos llegar a hacer bastante daño con este personaje. También pues vamos a poder mejorar hasta el nivel 5 y lo que vamos a hacer en este caso es aumentar el ataque, pues cada vez que subamos de nivel lo vamos a aumentar en un 1%. Después tenemos por aquí, esto es muy importante si estáis pensando en si tirar, no tirar, tener en cuenta que vale, el campeón aparentemente yo creo que pinta bastante bien y que va a hacer bastante daño. Yo de momento no he tirado, si tiro lo subiré en otro vídeo. Y de momento me lo estoy pensando, pero bueno, pinta bastante bien y tengo bastante ganas porque si mañana saco a Ingrid, pues podríamos complementarlo muy bien. Por ejemplo, tiene bloqueo 2, coste de enfriamiento, o sea, coste, tiene 26, esto es lo que me echa un poquito para atrás. Tiene un coste demasiado alto. Creo que es muy buen campeón, a mi parecer, pero creo que tiene un coste muy elevado. No lo sé vosotros qué pensáis, déjamelo en los comentarios, chicos. Para ser un luchador, ojo, comparándolo con otros luchadores, creo que otros luchadores tienen menos coste para poder sacar el personaje al campo de batalla, y creo que este tiene un coste muy elevado, y eso también puede ser muy bueno, pero a veces necesitamos campeones con unos costes un poquito menos elevados para poder llevarlos con la party. Y luego, pues como siempre, enfriamiento de reenvío, pues 60 segundos. Bueno, ahí está. Yo creo que las habilidades y todo bien. El coste es lo que me echa un poquitín para atrás, pero bueno, no lo sé vosotros cómo lo veis. Tendremos que verlo y probarlo, sobre todo, o ver diferentes builds. Vale, luego en el despertar tenemos por aquí despertar número 1, que lo que hace es aumentar el alcance del ataque básico en 1. El grillete dorado también aplica reducción de daño a los enemigos, o sea que encima les va a reducir el daño. Lo que hace esto es pues los enemigos hacen un 20% menos de daño, solo se aplicará el porcentaje más elevado del mismo efecto. Vale, el despertar número 2 nos da más ataque, 300 concretamente. El despertar número 3, durante la habilidad definitiva, Embestida Poderosa, inflige un 100% de daño adicional una sola vez. Pero bueno, ya estamos, fijaros todo lo que va escalando el héroe en cuanto a daño puede hacer. Yo creo que puede llegar a hacer un daño brutal si lo equipamos bien. No sé, creo que sí. Vale, después tenemos penetración de armadura con un 8%. Y en el despertar número 5, pues lo que tenemos es la embestida poderosa y decreto del destino ignoran un 20% de las resistencias mágicas del objetivo, que también está muy bien. Es muy complicado llevarlo a despertar 5, chicos, no sé cuántos héroes tenéis en despertar 5, pero es bastante complicado llevarlo, pero bueno, la verdad que es una mejora notable y considerable. Bueno, chicos, pues este es Aeris. Yo me voy a... Si tengo que daros mi opinión es que es un buen personaje. Creo que es un personaje que merece la pena. Si estás empezando, por supuesto que te va a carrear la cuenta. Por supuesto, porque si te faltan personajes te va a carrear la cuenta sí o sí, porque es muy bueno y puede llegar a hacer bastante daño. Además, lo puedes utilizar con 2 facciones a la hora de que puedas obtener sus bonificaciones de facción. Entonces es bastante bueno. Luego lo que es el que pueda tener efecto añadido de daño de un 20% contra armadura ligera, armadura pesada, atacar a voladores, etcétera, pues creo que lo hacen un campeón muy bueno, que va a estar pues en el top. No es el mejor campeón del juego, pero sí que va a estar bastante arriba. Y después, si merece la pena o no tirar, pues yo te recomiendo, chicos, que si no tenéis ni a Aeris ni a Setran, si estáis empezando, estáis en mid game o estáis empezando, os recomendaría que sí que tiréis, porque cualquiera de los dos, si no te toca Aeris, te va a tocar Setran, o puede tocarte Setran. Y Setran es muy buen personaje. Yo lo estoy llevando, lo llevo a casi todas las partes y me sirve mucho. Es un héroe muy bueno. O sea que si no te sale Aeris, puedes tirar por Aeris, pero si no te sale, te va a salir Setran. Y bueno, cualquiera de los dos te va a ayudar a subir o a mejorar tu cuenta y a seguir avanzando dentro del juego. No lo sé, chicos, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión. Yo os doy mi opinión o mi punto de vista de estos personajes, del banner, etcétera, pero también me gustaría saber vuestra opinión y si vais a tirar o vais a guardar para un futuro banner. Me despido, chicos, ya sabéis, darle un fuerte like y suscríbete para más contenido de Watcher of Realms. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!